Él es el doctor José García, doctorado en matemáticas aplicadas, posee estudios en artes militares, especialista en modelaje de sistemas de riesgo e inteligencia estratégica. Pertenece al grupo TRAC, bienvenido. ¿Y qué es ese grupo TRAC? Porque el único TRAC que conozco es aquella obra de Isaac Chocron, Trick Track. Bueno, mucho gusto, Napoleón. Muchas gracias por la oportunidad. El grupo TRAC viene de sus siglas en inglés, de Risk Awareness Council, en español, el Grupo de Concientización de Riesgos. Somos un grupo de personas especializados en investigar riesgos emergentes, con preponderancia para la América Latina y para los Estados Unidos. Y nos especializamos en temas desde el punto de estrategia militar, desde el punto de vista político, economía, etcétera, para entender el mundo en el cual existimos. Ya hablamos con un militar muy inteligente colombiano, ya hablamos con un militar venezolano, en el caso del militar venezolano es el coronel Antonio María Guevara, y me dicen que si algún civil en Venezuela sabe, o venezolano, no en Venezuela, venezolano, sabe de los temas que vamos a tocar, eres tú. Estás muy bien, ¿cómo se llama? Muy bien vendido, pues. Muchas gracias. Entonces, los temas que hemos elegido son, los tengo aquí escritos, los famosos acuerdos, nuevos acuerdos de paz, esta vez con el ELN, y como garante nada menos que Maduro. Bueno, los anteriores eran en Cuba, ¿ok? Por eso salió lo que salió. La zona gris entre Colombia y Venezuela, que no sé si será la misma nueva Marquetalia de la cual habla el coronel Antonio Guevara, que es lo que se va a separar a la larga, según Antonio Guevara, de Venezuela como país y de Colombia como país, y la situación del ELN y la FARC. ¿Por dónde empezamos? Bueno, comencemos primero por la propuesta del señor presidente de la República de Colombia, Petro, Gustavo Petro, acerca de proponer a Maduro como el garante de las negociaciones de paz con el ELN. Nosotros los venezolanos tenemos que dejar muy claro que esto es una humillación para el pueblo venezolano. El ELN no es un problema colombiano. Quien crea que es un problema colombiano se quedó por allá en el año 2008, 2010, cuando el ELN era un grupo mucho más pequeño, con menos financiamiento, mucho menos poder de fuego, pero que a partir del año 2012 evolucionó hacia el gigante que es ahora desde el punto de vista de terrorismo y de actividades criminales. Luego de los acuerdos de paz en Cuba, como tú lo mencionabas, con la FARC, que ahora le decimos disidencia de la FARC, que es el término correcto. Bueno, luego de ese acuerdo, el ELN ocupó inmediatamente todos los espacios que tenía la FARC, no inmediatamente, perdón, un proceso gradual, pero fue rápido, y ha adquirido el control de las zonas de producción de cocaína, de todo lo que tiene que ver con el contrabando en la frontera y todo lo que tiene que ver con la fuerza militar alternativa que se presenta en esta zona gris entre Venezuela y Colombia. Maduro, esto es una humillación para el pueblo venezolano, porque Maduro primero no es un presidente legítimo, como todos lo sabemos, es un usurpador que ha utilizado como lo vimos en el reporte de las Naciones Unidas, publicado creo que tan solo ayer, eh, ha utilizado la fuerza, la tortura y la represión y crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Y a la vez, Maduro ha utilizado todo tipo de actividades criminales con factores regionales y extrarregionales como Irán, China y Cuba, perdón, Irán, China y Rusia, para mantener el control del país. Entonces, ¿qué ocurre? El ELN en este momento no tiene ninguna razón para entrar en negociaciones de paz. Mantiene un negocio sumamente lucrativo, que es el negocio de narcóticos principalmente, mantiene una relación que entraremos en detalle en unos momentos, que es muy humillante para las Fuerzas Armadas Nacionales de la República de Venezuela, y mantiene un control, digamos, social del territorio colombo-venezolano, en el cual no tiene ningún tipo de reto auténtico, y mucho menos ahora que del lado de la República de Colombia, pues no, se prohíbe el uso de bombardeos. Ahora, Básicamente, ¿no te parece que estos acuerdos de paz quieren hacer, porque ellos son de formulitas, ¿no? ujú, Lo mismo que hizo Santos con la FARC, con sus aliados de la FARC, es decir, terminarán llegando a un acuerdo de paz, entre comillas,
dividiéndose en el policía bueno y el policía malo, es decir, en el grupo terrorista bueno y el grupo terrorista malo. El bueno supuestamente va al Congreso colombiano, algunos de sus representantes sin que sean votados, son los únicos, los de la FARC, que no necesitan el voto popular, ¿no? Para representar exactamente a quienes representan el narcotráfico, el terrorismo y demás. Y el malo, que sería lo que ellos llaman ahora la FARC disidente, que a mí nadie me quita de la cabeza que están muy en contacto unos con otros y que es parte de una política y que harán eso. ¿Y por qué con Maduro? Bueno, es muy sencillo, porque lo importante que tienen es apropiarse del territorio, ¿okay? Definitivamente colombiano, poco a poco, como hizo Chávez y Maduro con Venezuela, y continuar con el gran negocio mundial que es el narcotráfico. De Entonces, acuerdo. eso es lo que están buscando con la alianza de Petro. ¿O es que nos olvidamos del pasado de Petro? No, no nos hemos olvidado del pasado de Petro. Recordemos que en la República de Colombia, en la elección que acaba de ocurrir el mes pasado, Petro llega al poder con tan solo 700.000 votos por encima del candidato que quedó que pasó a la segunda vuelta. Chávez 700. también llegó porque la mayoría de la gente no votó y de la gente que votó, él fue el que ganó mayor número de... Correcto, correcto. Pero dentro de Colombia, yo acabo de regresar tan solo hace unos días de Colombia, la percepción que tenemos es que ya comienza a haber un proceso difícil. La gente estaba sumamente molesta con el uribismo y el centro democrático por los procesos de la pandemia. Fueron unos procesos económicos muy duros donde se le prohibió a la gente trabajar. La mayor parte del colombiano tiene que vivir del día al día de operaciones en la calle, vendiendo con sus negocios, tú sabes, y le tocó muy duro durante la pandemia y el gobierno de Colombia no presentó suficientes ayudas y hay mucha gente muy molesta porque el colombiano quisiera seguir trabajando, quisiera seguir operando su día a día. Bueno, llega a la presidencia Petro, no es una victoria avasallante, como para decir que tiene un mandato del 60-70% de los votos y se enfrenta a varios factores económicos que le son difíciles. Por ejemplo, Colombia acaba de renegociar en junio o algunos bonos de la deuda colombiana que estaban a punto de vencer, los renegoció con condiciones favorables. Dichas condiciones favorables ya no existen. En este momento, las letras del Tesoro, perdón, bonos colombianos con 10 años de madurez están cerca del 13% y van en aumento a la medida que los Estados Unidos está contrayendo la liquidez. Independientemente de lo que diga en su populismo el presidente Petro, el petróleo es necesario si se quiere tener una civilización porque no ha sido sustituido por ninguna otra forma de energía y los precios del petróleo, cuando miras la curva de contratos futuros en el Chicago Mercantile Exchange, puedes observar que tiene una tendencia a la baja. Claro, se puede cambiar, sobre todo si Rusia aumenta la capacidad de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del territorio colombiano, el presidente Gustavo Petro tiene que enfrentar una situación económica difícil. Sin embargo, yo estoy seguro que ellos tienen sus planes. Pero con respecto al lado venezolano, esta negociación con el ELN es una negociación, como tú dices, obtener todo lo que tú ya has mencionado, que se obtuvo con la FARC, pero lo más importante que debemos destacar es un equivalente a la JEP. La YEP ha sido un arma que ahora se utiliza para jugar los famosos falsos positivos, para perdonar todos los crímenes que cometieron la gente del terrorismo, para empezar a perseguir a los policías, a los soldados del ejército de Colombia que participaron en la lucha contra el terrorismo. Entonces, me imagino que entre las grandes cosas que quieren del ELN es como borrón y cuenta nueva. Porque tú te metes bajo un proceso de YEP, te metes bajo un proceso de legalización, borrón y cuenta nueva, pero sigues con el negocio. Sería fantástico que de una manera mágica el presidente Gustavo Petro saque al ELN de Venezuela, porque a nosotros los venezolanos, la gente que vive en el Catatumbo, que vive en Apure, que vive en Amazonas, que vive en las zonas mineras del arco minero en el estado Bolívar, tiene que enfrentar a diario la humillación de vivir bajo el régimen del ELN. Nosotros que trabajamos Pero constantemente, es que además eso no le corresponde, tú me perdonas, a Petro, ¿no? Eso le corresponde a las autoridades venezolanas. A Petro le corresponde los problemas de su país, pero correcto, no los que delincuentes de su país y terroristas de tu país generan en otros países. correcto, por supuesto. Entonces Venezuela, Maduro no es garante de nada.
porque Maduro tiene el mejor interés para que el ELN siga funcionando como está funcionando. Es Hagamos, garante de ellos, es garante de Petro y del narcotráfico y del ELN. ¿Qué más quiere? ¿Cómo que de nada? Y de la pero eso hay que denunciarlo, eso es denunciarlo, porque ese acuerdo de paz es nada, ahí no hay ninguna paz, es un borrón y cuenta nueva, acogerse a algo que será similarmente a la JEP, agarrar más poder político dentro de Colombia, pero seguir con el negocio. Hagamos una revisión rápida del negocio del narcotráfico. La planta de coca es procesada en pasta de coca. Concentrémonos en el Catatumbo. Un kilo de pasta de coca vale unos $2.400, como diríamos, a puerta de corral. Posteriormente, las calles europeas pueden llegar a valer hasta $40.000 ese kilo. Los últimos reportes de las Naciones Unidas hablan de 2.000 toneladas que están moviéndose por el planeta de cocaína. Eso significa aproximadamente entre 5.5 y 6 toneladas diarias. Si tú multiplicas un precio promedio de $35.000 por kilo, lo llevas a tonelada métrica y lo divides entre 85, que está el petróleo, representa 2,5 millones de barriles al día el negocio de la cocaína. Es un negocio gigantesco. Los carteles mexicanos, los carteles colombianos, el ELN, el cartel del Golfo. Simultáneamente, consideremos que Venezuela, al principio digamos, de este siglo, movía quizás unas 4 toneladas de cocaína por territorio venezolano. En este momento estamos entre 35 y 40% de la cocaína que viene de Colombia moviéndose por territorio venezolano. Se mueve principalmente por el eje del Catatumbo, por el eje de la Dauca y por un eje más pequeño que es el eje Bichada, que opera desde la zona de Puerto Ayacucho. Cuando tú te pones a observar esta cantidad de ingresos impresionantes, fue lo que le salvó la estructura económica a Maduro durante el año 2021, cuando el petróleo venezolano valía al nada, ¿verdad? El barril de Merey 16 llegó a valer unos 15, $10 por barril, y la producción petrolera venezolana bajó a $300.000 por barril. Entonces, por supuesto, este negocio de la cocaína es sumamente jugoso y el ELN ha jugado el rol fundamental de presentar el músculo, porque si hay algo que tiene el ELN es que el ELN sabe pelear, porque tiene muchísimos años metidos en la selva, tienen soldados que han sobrevivido múltiples combates y eso va generando una capacidad bélica que es muy importante desde el punto de vista de infantería, que no la tiene un soldado venezolano, que nunca le han caído a tiros, que nunca ha tenido que enfrentar una ametralladora y que nunca ha tenido que enfrentar a helicópteros artillados y todo lo demás. Pero perdona, a los soldados venezolanos sí le han caído a tiros y se han enfrentado desde hace décadas atrás, cuando el ELN y la FARC, ¿no? Eh, mm, eran considerados unos terroristas por el gobierno, los gobiernos venezolanos, ¿ok? Ellos se cansaron de asaltar como Cararabo, por ejemplo, como Cutufí, por ejemplo, por citar solamente dos. ¿Okay? Y a mí Pero me estamos hablando extraña de dos cosas cómo diferentes. mataban, y muchas veces ganaba el ejército venezolano y otras no, pero porque además era por sorpresa esos asaltos o muchos de esos asaltos. ¿Cómo reaccionan hoy en día si es que tienes contacto con los militares sobre esto, que ahora ellos son el servicio, ¿no?, de los terroristas del ELN? Ellos son Bueno, los que mandan en diferentes sectores de la frontera colombo-venezolana. mira, tú tienes razón. Las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas fueron muy buenas en un periodo. Inclusive tenemos el orgullo de decir que fuimos el único país de Latinoamérica que totalmente acabó con la guerrilla. Lo hicimos y teníamos la capacidad de combate. Pero los soldados, esos soldados ya son gente que salió hace muchos años, retirados del ejército, y los soldados que tenemos nosotros, recordemos que en este momento muchos batallones del ejército venezolano tienen problemas de tropa. Hay muchas solicitudes de ser dados de baja, hay deserciones, agarran a cualquier muchacho por ahí de 18 años que hasta desnutrido estará y lo meten y le ponen un uniforme y lo mandan a llevar a tiro. Como fue el caso humillante cuando se intentó enfrentar a la disidencia de la FARC en Apure, donde los soltaron, les cayeron a plomo y después tuvimos que ir a recoger los cadáveres y pedir rescate de los miembros capturados de la disidencia de la FARC. ¿Y quiénes, perdón, miembros capturados por la disidencia de la FARC? ¿Y quiénes fueron los que finalmente terminaron de hacer el trabajo sucio en el Apure? Fue el ELN. Entonces nuestras tropas, los muchachos de hoy de 18, 20 años, que van desde el rango de un soldado raso hasta un cabo, no tienen la experiencia de combate que puede tener el ELN. Entonces, bajo estas condiciones de disparidad, en este momento,
la gran parte, yo le quiero dar este mensaje al pueblo venezolano, saliéndome un poco de la parte de inteligencia. Nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas quisieran, le digo bolivariana porque es el nombre oficial, pero ellos quisieran poder hacer más para defender la República. El problema es que la mayor parte de la tropa tiene que recibir la humillación de mirar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene las órdenes de hacerlo. Y hay un monstruo dentro de Venezuela que se llama el DIGESIN. Es un monstruo tan poderoso que hoy en día ha crecido de manera desaforada hasta el punto de que por primera vez, fue interesante, salió en la resolución quiénes son todos los comandantes de las regiones del DIGESIN y de las zonas del DIGESIN, casi que equiparándolo como quien nombra a los comandantes de la Guardia Nacional, los comandantes del Ejército. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recordarle al venezolano que la tropa es comandada por tenientes coroneles, que son generalmente, para simplificarlo, comandantes de batallón, y capitanes, que son los comandantes de compañía. Pero tienen de manera constante la presión de un DIGESIN que mata, tortura, viola, secuestra y abusa hasta los familiares, con tal de no permitir que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas hagan el trabajo que les corresponde de defender a la República. Dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto, existen un número limitado de actores, dependiendo de la región. En el Catatumbo son unos, en el Apure son otros, que hacen el trabajo de interacción entre el Cartel de los Soles y el ELN o el Cartel de Sinaloa, que todo el tiempo entra a Venezuela a recoger su mercancía y trae armas del norte y trae munición para esto. Entonces tenemos un sistema, desde el punto de vista matemático, nosotros lo denominamos un sistema complejo adaptativo. ¿Qué es esto? Imagínate tú un cardumen de peces en el mar, como los ves en las películas, así que se ve una bola de peces dando vueltas. Y entre ellos, tú puedes sustituir a uno e inmediatamente él sigue. Puede venir un delfín, le da un golpe, agarra unos 10, 15, pues se los quiere comer, el cardumen se separa y se vuelve a organizar. Eso ocurre de manera muy rápida. Y en este sistema criminal complejo adaptativo, todas estas organizaciones operan sin ser necesariamente organizadas de manera jerárquica, operan de manera coordinada. Pero esos soldados, ¿no? Y esos tenientes coroneles, a la hora de que realmente están en peligro sus vidas, no harán exactamente lo mismo que está sucediendo ahora con los soldados con tanta reputación rusos. Eso sí saben hacer propaganda política. ¿Cómo se llama? Rusos, como están haciendo inclusive los que quieren ahora meter en el ejército, según el anuncio de Petro, que tienen colapsado las fronteras donde no necesitan los rusos visas para salir a otros países. Eventualmente sí. ¿Qué ocurre? En este momento lo que está ocurriendo es deserciones y solicitudes de baja, que generalmente son consideradas como castigo. Si yo pido la baja en este momento, me van a castigar, me van a reprimir. Hay una presión muy grande, pero el ejército venezolano, el sentimiento de rabia, el sentimiento de frustración va en creciendo. Y mientras más crece este sentimiento dentro de nuestras tropas, de nuestros dignos soldados, que sí los hay, eso se lo digo porque yo converso con muchos de ellos, hay gente que quiere que cambien, que saben que esto es un sistema nefasto, que tienen sus propias familias llevando cualquier cantidad de sufrimientos y que entienden que su trabajo es defender a la República, no defender este sistema criminal. Pero mientras más crece este sistema de represión, más aumenta el deseo de cambio y más aumenta nuevamente. Entonces es un sistema ¿cómo se dice?, de retroalimentación. El DIGESIN pasó de ser de un grupo relativamente pequeño, sobre todo concentrado en el centro del país, a tener hegemonía desde las zonas mineras hasta las zonas de narcóticos, donde ninguna persona puede ni siquiera hacer una llamada sin que ellos se enteren. Entonces, bajo este sistema totalitario de represión, a nadie se le va a ocurrir hacer algo porque eso requiere activación de múltiples fuerzas. Entonces, el DIGESIN va a continuar esta tragedia mientras ellos, que se mantienen como los superintendentes de la represión, se mantengan en contacto con todos los agentes delincuenciales de Venezuela y mantienen, aunque tengamos un ejército, lo mantienen aislado. Porque los ejércitos solo funcionan bajo la coordinación, vienen órdenes de un general de brigada, se le da orden a los comandantes de batallón, los comandantes de batallón informan a los capitanes que este es el trabajo, esto es lo que vamos a hacer, la inteligencia fluye y el trabajo del DIGESIN es permanentemente impedir que eso ocurra.
Y por supuesto, en Venezuela hay un problema muy grave. Cuando tú finalmente pasas de la capa que llamamos táctica a la capa estratégica, pasas de teniente coronel, digamos, hacia coronel y general, entras a un sistema de putrefacción, de robo, donde son generales de escritorio. Y todo el mundo le dan algo, le dan desde la repartición de la harina pan por allá en un pueblito hasta el control de los activos petroleros. Entonces, es muy difícil que dentro de Venezuela se logre activar mientras exista la represión tan violenta y de delitos de derecho humanidad que están ocurriendo dentro de Venezuela. Pero simultáneamente, volviendo al tema que quería tocar para poder cerrar un poco más lo de Petro, ¿cómo es posible que el presidente de Colombia piense que el pueblo venezolano va a aceptar que, habiendo gran parte de su territorio bajo el control del ELN, las Fuerzas Armadas Nacionales teniendo que mirar para otro lado, porque no se pueden enfrentar a ellos, porque en el momento que lo haga son reprimidos, donde nosotros tenemos niños en las escuelas que son educadas y controladas por el ELN, tenemos fusilamientos del ELN que ocurren dentro de Venezuela. O sea, esa gente, eso es un país, y esto me permite hacer un puente hacia el otro tema que habíamos discutido, o que habías mencionado, perdón, que íbamos a discutir, que es el hecho de que se está formando otro país. En la zona gris se está formando el equivalente, digamos, aunque tiene muchísimas diferencias, de lo ocurrió cuando ocurrió el califato de ISIS en el norte de Irak, parte de Siria. Porque resulta que tienes el Estado tiene que cumplir la función de brindar seguridad, infraestructura, educación, salud, las funciones básicas de un contrato social. Al haber ese vacío de poder del Estado venezolano, el ELN está proporcionando eso. Ellos resuelven desde pleitos de fincas hasta abigeato de ganado, hasta quién es el candidato para la alcaldía del municipio Jesús María Semprún, etcétera. Si ellos son el Estado, ¿cómo se le ocurre pensar que nosotros los venezolanos vamos a aceptar que un tirano desde Caracas venga a decidir si el ELN va a entregar o no va a entregar el 60% del territorio del Estado Zulia? Eso no. ¿Qué quiere decir que vamos a aceptar? Los venezolanos no aceptamos a Maduro en su enorme mayoría. Creo que los únicos deben ser los que reciben platica de Maduro, No, ya no. sean los colectivos o ya sean los bolichicos o como quieras llamar a todos esos delincuentes o paranes. ¿Ok? Lo Pero digo de manera el pueblo retórica. venezolano está marchando por décadas, ya lleva 2 décadas marchando desde aquella primera marcha con mis hijos no te metas. ¿Ok? Bueno, Entonces, el pueblo venezolano no acepta a Maduro ni a su gentuza. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano lo que quieren no es que pase un juicio sobre ellos, sino que le apliquen la ley de fuga. ¿Ok? correcto. Pero, Correcto. Lo digo de manera ¿qué quiere retórica. decir con Es una eso? humillación más que nos quieren imponer y no la vamos a aceptar. Como no, como dices tú perfectamente, no hemos aceptado nada de las humillaciones que hemos tenido. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hablo con los militares, yo entiendo algo claro. No me lo dicen de manera explícita, pero lo entiendo de manera tácita. La lealtad no se comanda. La única manera que ellos tienen el control es a través de la represión, a través de la muerte. La lealtad de todos los militares, sobre todo en las promociones tenientes coroneles, capitanes, los mismos subtenientes, los soldados que son no profesionales de nuestras tropas, no son leales al régimen. La lealtad solo existe por la represión que hay. De igual manera, el pueblo venezolano lo mantienen todo el tiempo en un busca de cómo resolver el día a día, en el hambre, en la miseria, en la migración. Entonces, pero desde el punto de vista retórico, el pueblo venezolano no va a aceptar una humillación de que pongan a este tirano, a este usurpador de Maduro, a ser el garante de algo que él no tiene que garantizar nada, porque él es el primer interesado que eso siga, porque es un negocio demasiado bueno. Entonces, todo esto es un Pero nos jueguito. está diciendo que el pueblo venezolano no lo va a aceptar, pero el pueblo venezolano no está armado. O sea, debe ser que se tiene que sacrificar, como se hizo el 11 de abril, que cayó Chávez, porque Chávez cayó, él se entregó, ¿no? Y lamentablemente ese gobierno de transición duró solamente 3 días, era un desorden porque los primeros que no esperaban que se entregara tan fácilmente, tan cobardemente Chávez Frías, pues, y su gente que lo abandonó, los que le rodeaban, eran esta gente. Bueno, pero ahora no están armados. Ahora ni siquiera los militares que tú dices que están molestos, los militares que realmente no son adulantes al régimen o que no o que están no están ganando con el oro, con todas estas cosas,
Eso no pueden hacer nada, por muy molestos que estén. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer esos tenientes coroneles si están desarmados y están vigilados y ellos lo saben? Desarmados ¿Cómo no están. salimos de esta gente? Desarmados no están. Los parques de municiones de los batallones generalmente son responsabilidad de los capitanes, el número de fusiles, el número de munición, en batallones, los elementos de artillería, la munición está allí. El problema es cómo articular el trabajo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Esa es la pregunta. Allí tenemos que volver a algo que no tiene que ver con el tema militar, tiene que ver con el tema civil. Estamos en el eclipse, ¿cómo se diría? En el atardecer del interinato de Juan Guaidó. Los Estados Unidos, ellos extendieron el estatuto de la transición hasta este año presente. En este momento, los Estados Unidos está pasando por un proceso político interno, precisamente de elecciones ahorita aquí en los Estados Unidos, en noviembre. Entonces, en el Departamento de Estado habrá una serie de discusiones de qué hacer, cuál será la nueva estrategia para enfrentar a Venezuela y, por supuesto, para detener el avance de esto hacia Colombia, porque esto simplemente es un cáncer que avanza por el continente. Esta situación va a requerir que los venezolanos de bien, sobre todo en la diáspora, que tenemos la posibilidad de viajar, de luchar, de trabajar, de reunirnos, que tenemos la libertad que se nos niega dentro de Venezuela, tenemos que seguir trabajando para organizar el liderazgo civil. No tengo aun cuando tenemos modelos y hacemos estructuras matemáticas y hacemos todo lo demás, no tengo una, ¿cómo se dice? Una de esas piedras, pues, de esas bolas de cristal para saber el futuro. Pero sí sé que esto no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? En este momento, la agencia de seguridad tienen claro que vienen entrando cualquier cantidad de prisioneros que en este momento pueden estar ubicados ya sea en Medellín, ya sea en el Darién o pasando por Honduras. La migración sigue de manera descontrolada porque nuestros ciudadanos tan golpeados vienen entrando a los Estados Unidos y entre ellos viene cualquier cantidad de delincuentes. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es sostenible porque dentro de Colombia, si tú sacas al ELN y mañana lo llamas la disidencia del ELN, el negocio va a continuar. Y la putrefacción que está ocurriendo en todas las Américas va a continuar hasta que llegue gente seria que entienda que no se trata de lo que va a ocurrir en 5 años, se trata del futuro del continente hasta los próximos 30 años. Y que si los problemas no se atienden cuando son pequeños, se van a atender cuando son monstruosos. Yo tengo una teoría interesante con los Estados Unidos observando, yo en este momento estoy precisamente aquí en una reunión en Washington, yo estoy observando algo interesante. Los Estados Unidos tienen una cuestión que yo lo llamo el radar. Cuando los objetos son pequeñitos, como el problema relativamente pequeñito, que es muy grande para nosotros venezolanos, como que no lo percibe, porque es una cosa tan grande los Estados Unidos que como que todavía, bueno, ahí está. Pero de repente se le pone el tamaño de Ucrania y no come coba, perdóneme la expresión bien coloquial nuestra, de meter billones de dólares, de mandar HIMARS, que son los cohetes esos que van controlados por posiciones geosatelitales, de mandar armamento y de enfrentarse a Rusia en cuestión de 6 meses. Si este problema continúa, va a haber un enfrentamiento. En un programa que tú y yo tuvimos, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado, nosotros discutíamos la guerra de quinta generación. Esto es una guerra de quinta generación. Y eventualmente, habiendo el liderazgo correcto dentro de Venezuela, gente que entienda que nos estamos jugando el futuro de la República de Venezuela por los próximos 100 años. En el momento que nos organicemos, los Estados Unidos seguirá apoyando la causa de la libertad, aun cuando hoy en día sea tan difícil. Uno de los grandes compañeros de nosotros siempre menciona caminar en el desierto. Pues tendremos que seguir caminando en el desierto, pero hay que seguir trabajando. Lo que te puedo Los decir. Estados Unidos, a excepción de en la época de la Alianza por el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, y luego cuando lo intentó hacer Bush, creo que era Bush padre, y los dirigentes latinoamericanos lo rechazaron porque venía de Estados Unidos, porque todos esos llamados demócratas, la gran mayoría, ¿no?, admiraban a Fidel Castro y despreciaban a los Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, lo que es Petro ahora, pero descaradamente. Los Estados Unidos dan por sentado, me da la impresión, que esto no tiene arreglo, que la gente lo que quiere son caudillos, ¿ok? Y hasta ahora, como la pobreza aumenta en el continente, excepto en algunos países, pues entonces económicamente
Europa es mucho más atractivo y Asia para el liderazgo. Ahí va a caer Brasil posiblemente, ya cayó Colombia y Colombia nunca había tenido un gobierno de izquierda. Y a mí que no me digan que no somos Venezuela, porque me parece todavía más grave. Si no somos Venezuela, como dicen los colombianos, es más grave todavía, porque tienen toda la inmigración y los problemas gravísimos que surgieron con estos planes que están en Miraflores, y así todo votaron por Petro. Hay algo que pienso yo de las conversaciones que tiene colombianos. Mucha gente votó por Petro, pero mucha gente votó contra el uribismo. Que eso no significa realmente nada, porque al fin y al cabo el poder político lo tienen ellos y van a tratar de hacer lo que quieran. Nada Bueno, más que como Chávez, como el único triunfo que ha tenido Chávez, que fueron las primeras elecciones, no votaron la mayoría de la gente que votó por Chávez, votaron contra Dey Copey y correcto. querían salir, y que me perdonen los guatemaltecos, pero una expresión muy latina, Guatemala es una maravilla, ¿ok? Y una belleza y una cultura. Salieron de Guatemala a Guatepeor. Así salimos Entiendo, nosotros. entiendo. Mira, desde el punto de vista de los Estados Unidos, estamos Ah, por viviendo... cierto, perdona que te interrumpa. Sí, sí, señor. Los dos países que estaban creciendo de América Latina económicamente, ahora tienen gobiernos de izquierda, ahora, que son Chile y Colombia. Ujú. Y las tropas de ambos países tienen fama de ser mucho mejores que los ejércitos de la enorme mayoría de los países latinoamericanos. Y ahí están. ¿Y Sí, qué hace no. Estados Unidos? Estados Unidos está pasando por un momento difícil, no lo niego. Nosotros tuvimos en los Estados Unidos una situación similar. Durante la época vino Reagan, había un proceso fuerte de inflación. Tú mencionabas la Alianza para la Paz del presidente Kennedy, después vino el que lo comenzó Reagan y lo terminó George Bush padre, que dijo, el comunismo no me va, y se enfrentó con ellos. Yo estoy esperando ver los resultados de aquí un proceso fuerte de inflación en los Estados Unidos. Eso tiene muy sometida a la población, porque el estadounidense, colombiano, venezolano, los seres humanos somos todos seres humanos y sufrimos de las mismas dificultades. Queremos tener seguridad, trabajo, vivienda y familia, estar tranquilos. Y el pueblo estadounidense lo está sufriendo. Lo que pasa es que estas retóricas que tenemos de hoy en día, de que, y sobre todo con el efecto de que galvanizan a una parte muy importante de la población estadounidense con el efecto Trump, pues ha generado una disociación dentro de los Estados Unidos. Pero aquí hay instituciones muchísimo más fuertes, los gobernadores son muy poderosos y ahí sí te estoy diciendo, te estoy hablando desde el punto de vista subjetivo, mi percepción es de que aquí puede haber unos cambios importantes, porque realmente cuando tú tienes a Rusia, a China, a Irán, al ELN, el cartel de Sinaloa metidos dentro de Venezuela, y nosotros no logramos ni siquiera galvanizar un apoyo total de los Estados Unidos, pues bueno, la pelea está mucho más difícil. Y más aún, y nosotros no logramos unirnos frente a un enemigo común que está en Miraflores. Si en la oposición hay ladrones, hay que tumbar al enemigo de Miraflores y sacarlo y enjuiciar a los ladrones, en todo caso de la oposición. Pero el enemigo en este momento está en Miraflores, hay que unirse. Yo no entiendo. Correcto. En Venezuela lo que hay es un gobierno de ocupación. Yo varias veces he utilizado la analogía del gobierno de Vichy en la Francia ocupada por los nazis. Eso es un gobierno de ocupación, eso es un cartel criminal que maneja ese país. El asunto es que muchos de aquí hay otro tema interesante, pero yo creo que esto está cambiando. Muchos de los líderes políticos de Venezuela no han, van a tener que madurar un poco más el proceso de que esto no es política. Esto requiere política de la más alta, pero requiere de enfrentamiento como pasar de un Chamberlain a un Churchill. Eso requiere de un liderazgo de gente que tenga capacidad de entender que esto es un problema que requiere el uso de la fuerza sin ser guerreristas. Porque Pero es que solamente... además ellos los tratan como si estos fueran malos políticos. Es que ellos no son malos políticos. Ellos son unos planners, ellos son unos vagabundos, ellos son unos ladrones que se hacen llamar izquierdistas y los gobiernos de izquierda le interesa mucho porque hay plata de por medio. Pero los tratan como si fueran políticos y que pueden llegar a acuerdos. ¿Qué acuerdos pueden llegar si el negocio es el narcotráfico y el poder? ¿Cuál es el acuerdo? Es que, mire, estoy totalmente de acuerdo. En situaciones de rehenes, uno observa a la víctima golpeada, humillada, hasta violada en el piso
y dice, vamos a negociar. ¿Qué vas a negociar tú desde esa posición? Tú estás, lo único que puedes pedir es cacao, como decimos literalmente ya, de repente perdóname la vida. Entonces, lo que hay que construir es un liderazgo fuerte. Dentro de Venezuela sí los hay, gente digna dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales que están dispuestas a tomar, y hay que empezar a prepararse con los aliados, los europeos y los Estados Unidos. Pero eso requiere de un proceso, y hay que recordar que ellos están planteando unas elecciones para el 2024, hay un proceso de primaria, hay que empezar a tener meritocracia, como una vez la tuvimos, Napoleón. Cuando yo era niño, que yo veía tu programa, yo recuerdo que todavía vivíamos en un país de meritocracia, y tiene que volver la meritocracia, porque los políticos que han fallado, venezolanos que han fallado, porque pensaban que esto era cucuteñar, si recordamos el caso, ¿verdad? Pensaban que esto no era una cuestión, sino echamos unos whisky, vamos a resolver esto sobre paella, eso se acabó. Se necesita gente digna, y lo más importante que sí existe en Venezuela es valores morales, porque esto es una guerra por nuestra propia existencia. Y saber vender lo que está pasando en Venezuela, porque le echan toda la culpa a Guaidó, que es responsable porque al fin y al cabo es el presidente interino, y tiene la culpa porque es el presidente interino, ¿ok? Como cualquier presidente de cualquier país, de lo bueno y de lo malo que se hace, especialmente de lo malo, porque después se recuerda lo malo. Pero eso se hizo avalado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. Es decir, todos se equivocaron, no solamente el gobierno interino. Y no estoy defendiendo al gobierno interino, sino que es un absurdo porque nosotros nos la pasamos insultando a otro venezolano, insultándolo todo el tiempo. Como una vez me dijo Izaguirre, nosotros llevamos la cámara aquí y vemos hacia afuera, no vemos hacia adentro. Correcto. Bueno, José, llegó el momento de despedirnos antes de que Zoom nos corte. Es el doctor José García, doctorado en matemática aplicada, posee estudios en artes militares, especialista en modelaje de sistemas de riesgo e inteligencia estratégica. Pertenece al grupo TRACK. Ahí tienen ustedes cómo leer lo que ahí se escribe y lo que ellos plantean. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Buenas tardes.